Hermanos, ¿qué es una confesión de fe? ¿Acaso nuestra iglesia confiesa algo? ¿Tiene una confesión de fe? La respuesta es sí. Nosotros hemos adoptado la confesión de fe de Londres de 1689. Veremos en el transcurso de esta hora qué es una confesión de fe, para qué sirve, desde cuándo hay confesiones y credos. Y no sé si ustedes ya hayan preguntado a algún hermano que dice creer en Cristo, si su iglesia sigue acaso una confesión de fe. Usted le pregunta, ¿son ustedes confesionales? Y estos como que se sorprenden, abren grandes ojos y dicen, yo creo en Cristo y creo en la Biblia y se acabó. A mí no me venga con confesiones de fe. Y eso presume una gran ignorancia y además una gran soberbia, porque esta persona piensa que a partir de él se va a crear doctrina, como que él llegando a la Biblia va a comenzar la doctrina. La doctrina ya está dada a través de 2000 años, hermano. Las confesiones de fe, los credos, los catecismos, esos no surgieron así de la noche a la mañana, requirieron años de doctores, pastores y maestros de la Escritura que Dios los usó en un momento dado para hacer las confesiones de fe. Entonces aquel que dice que no necesita una confesión de fe, que para él su confesión es la Biblia y que cree en Jesucristo nada más, esa es una confesión. El decir que cree en Jesucristo es una confesión de fe. Y el decir que él cree en la Biblia es también otra confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Definición. Es una declaración completa, precisa, y yo quisiera agregar preciosa. Es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales enseñanzas de la palabra de Dios. Repito, es una declaración completa, precisa y ordenada de las principales enseñanzas de la Biblia. Necesitamos saber en qué creemos y en qué no creemos. Por ejemplo, este hermano que respondió y dijo, yo no necesito ninguna confesión de fe. Yo creo en Cristo y creo en la Biblia. La pregunta ¿es usted mormón? No, pero ¿por qué no es mormón? Porque el mormón sí sabe en qué cree y en qué no cree. No, pero no soy mormón. ¿Pero por qué no es mormón? ¿O es usted testigo de Jehová? No, no soy testigo de Jehová. Porque el testigo de Jehová tiene su confesión amañada y todo lo que ustedes quieran la tiene. Para ellos Cristo fue creado y en eso creen. Pero usted que dice que cree en la Biblia, porque hermano, toda la gente dice que sigue a Cristo y que sigue la Biblia. Y de ahí están las grandes sectas. ¿Por qué? Porque no tienen una confesión de fe que te marca los límites de qué crees y qué no crees. Así de sencillo. Es como usted compra un terreno grande y de pronto sus vecinos lo empiezan a invadir, le empiezan a robar 10 metros, 20, y usted no tiene una confesión escritural de hasta dónde llega su terreno. Y usted no puede decir hasta aquí es mío porque no tiene un papel. Esto es la función que cumplen las confesiones de fe. Bueno, hermanos, ¿desde cuándo hay confesiones de fe? Desde el siglo III, desde el siglo II y hasta el siglo V. ¿Qué fue lo primero que se tuvo que aclarar?
Primero, ¿quién era Cristo? Si era hombre o solamente aparecía ser hombre, o solo era espíritu, o Cristo fue creado como decía Arrio. Entonces urgió en el siglo II al siglo V, aparecieron las primeras confesiones cortas que se llaman credos. El credo de Nicea, que dice que Cristo es de la misma sustancia del Padre. O sea, eso no estaba aclarado en la Biblia. Eso se tuvo que entender, porque Cristo no dejó doctrina, dejó palabras, y hay que entenderla en confesión. El credo de Nicea urge a ser un credo, porque todos están yendo con Arriano, que dicen que Cristo fue creado en algún momento. Luego el concilio de Constantinopla, y de ahí el credo que usted debe de conocer, niceo-constantinopolitano. Luego el concilio de Éfeso. Había que aclarar que María fue la madre de Dios, no de la Trinidad, sino fue la madre de Cristo. Esas son confesiones de fe que no existían, ¿de acuerdo? Esto es hasta el siglo V. Si me ponen la diapositiva de credos. No. Otra. Ahí está. Miren, hermanos, aquí puse yo el siglo I, ¿lo ven? Siglo I, cuando Cristo estuvo con nosotros. Y aquí el siglo XXI, ¿sí? Y aquí el siglo XV y XVI, 1500, 1600, ¿estamos bien? Leo siglo I y luego el Antiguo Testamento. ¿Se está entendiendo esto, hermanos? ¿Sí? En el Antiguo Testamento, aunque los judíos dicen que no son confesionales, para ellos es una doctrina práctica, no confesional. Bueno, ellos tuvieron su confesión de fe, el Shema judío, Deuteronomio 6:4, que dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. O sea, tu Dios es diferente al resto de los dioses cananitas, que ellos son politeístas, tienen muchos dioses. Y en un sentido es una confesión de fe. ¿De acuerdo? Bueno, llega nuestro Señor, es crucificado, la lucha de los apóstoles contra el gnosticismo y judaísmo, y de repente se mueren los apóstoles, se oficializa el cristianismo en el año 325 con Constantino, y entonces Arrio viene arremetiendo muy duro. Arrio se muere y queda el arrianismo. Y entonces del siglo I al siglo V aparecen los credos, que son confesiones de fe cortas. Aparecen los credos. En el siglo II, el credo apostólico. Ahí después, siglo III, credo niceo-constantinopolitano, que nacen de concilios, de eruditos, pastores, doctores, que se juntan para decir esto de la Trinidad hay que desembarañarlo, aunque sea un misterio, hay que dar los nortes, porque nosotros no somos arrianos. Creemos que el Hijo es consustancial al Padre y hay que anotarlo. Credo niceo constantinopolitano, credo de Calcedonia. Y hermano, si usted ve, cada uno de esos credos no son diferentes. Más bien me parece que uno se nutre del otro. O sea, el niceo constantinopolitano, el credo constantinopolitano no contradice al de Nicea, sino lo va complementando, lo va desarrollando más. ¿Sí? El credo de Calcedonia, el credo de Atanasio, que finalmente algunos creen que viene de Agustín y que va en contra del arrianismo, que decía, que eran los testigos de Jehová antiguos, que decía que Cristo había sido creado. Y luego todas las herejías, Atanasio, docetistas, monofisistas, todos estos que tropiezan con la persona de Cristo.
¿sí? Entonces, hermanos, hasta el siglo V, ¿cuántos años son? ¿Mande? 500, hermano. ¿Estamos entendiendo eso? Del año 500, hermano, al año 1500 no se escribió ningún credo y ninguna confesión. Entramos a la Edad Media, ¿sí? Entramos a la edad del oscurantismo, donde Roma toma las riendas y no permite nada más que lo que ellos dicen. Solamente se sujetan a estos 4 o 5 concilios, lo demás ellos lo dicen. Si hay que hacer penitencia, si hay que irse al purgatorio, cuánto hay que pagar para sacar purgatorio, y todo este tiempo de 1000 años que no se efectúa ningún surgimiento ideológico cristiano, Roma manda. Y ella dice cuánto dinero hay que dar si quiere usted que su familiar que está en el purgatorio salga. Terrenos, lo que tenga. Y usted conoce la triste historia del papado, ¿verdad? Los Borgia, y saben cómo estuvo todos esos 1000 años. Y en esos 1000 años llegamos al año 1500 y no hay más que los credos primitivos hasta el siglo V. ¿De acuerdo? Hasta el siglo XV. Y es en el siglo XV y XVI donde explotan las confesiones de fe nacidas antes de Lutero con los reformadores, Waldo, en fin. Pero Lutero es el que da la punta cuando se opone directamente al Papa, directo, y desafía al clero, colocando sus tesis en la iglesia de Wittenberg, y dice: quiero que me debatan. El Papa contesta: hay un cerdo pisando la viña del Señor. Y el cerdo contesta desde Alemania y rompe y quema lo que el Papa dijo. ¿Cómo va? Por eso el toro, el búfalo le da protesta. Así era Martín Lutero. Martín Lutero no se ponía de acuerdo con Zwinglio, que es lo que pasaba en la Santa Cena. Lutero siguió creyendo que el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque no se transformaban, pero sí estaban ahí. Zwinglio dijo: no. Y entonces le dijo: no eres de mi mismo espíritu. Es más, dicen que Lutero cargaba un cuchillo y entonces empezó a blandirlo en la mesa, tanto que Zwinglio ya no pudo seguir hablando. Bueno, ese cuchillo lo traía para matar conejos y todo, porque caminaban y había que comer. No piense mal. Bueno, es en el siglo XV y XVI, o sea, 1500 y 1600, que explotan y nacen las confesiones de fe. No solamente las confesiones, los catecismos y los cánones de Dort. Las confesiones de fe ahorita se las menciono. Los catecismos es cómo enseñarle a un adulto y a un niño a responder rápido y práctico qué es en lo que creen. Eso es un catecismo. Rápidamente. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? En fin. Catecismo de eco. Tienen que repetir. Y como las primeras confesiones, hasta 1530 no había confesiones de este tipo. De 1530 en adelante comienza a haber la de Augsburgo, ¿sí? Pero estas primeras confesiones no fueron tan claras del tema de la predestinación. Y entonces tuvo que aparecer un concilio posterior, el concilio de Dort, donde se eslabonan los cánones de Dort. Que habrá que decir que provienen del calvinismo.
Pero hermanos, hay gente que cree que nosotros como reformados somos calvinistas. Solamente Calvino añadió algunas cosas. Nosotros venimos de la doctrina reformada, que es más amplia que el calvinismo. ¿Sí? Claro que Calvino fue erudito, pero no solo es Calvino, son todos los pensadores del siglo XV, XVI que dan la doctrina de la Reforma, a la cual nosotros pertenecemos por medio de una confesión de fe que viene de otras confesiones de fe anteriores, de algunos años antes. ¿Se está entendiendo esto, hermanos? ¿Qué confesiones de fe brotaron en el siglo XV y XVI? Pásame las confesiones, nada más estas, Pix. Después de 1000 años que nadie dijo nada, porque el que decía algo le iba muy mal. Miren, las confesiones de fe no se distancian de la Iglesia católica, se distancian de la Iglesia de Roma, no de la católica, porque católica es universal. Nosotros somos Iglesia católica, que quiere decir universal. No somos de Roma, no somos romanos. ¿Se entiende esta diferencia? O sea, la Iglesia protestante no atacó el catolicismo, atacó el romanismo metido en el catolicismo, en el papado. Estas son las confesiones que solo en 2 siglos se dieron a partir de 1530. La primera era de Augsburgo. Miren nada más cuántas hay. Una contradice a la otra, no. Se retroalimentan y se influyen una a otra y no se contradicen. Al menos en lo esencial. Miren, la confesión de Augsburgo. Ahí estuvo el amigo de Lutero, Melantón. Él y luego Lutero estuvo como a 20 kilómetros, porque Lutero andaba bajo persecución y se carteaban. Echaban email ahí en caballo. Y ahí se hace la confesión de Augsburgo, que está en contra de lo que Zwinglio dice, porque Zwinglio dice que son solo símbolos el tema de la Santa Cena. Y aquí se declara que sí es consustancial, que sí está el cuerpo ahí, aunque no se transforma. Luego la confesión helvética. El helvético es suizo. ¿Sí? Miren cómo, hermano, fue un movimiento que Dios movió. Ya basta, 1000 años de abusos. La de Ginebra, 1536, la francesa Rochelle, 1559, la escocesa en 1560, la belga, 1561, la helvética II, la de Westminster, que se ha considerado que esta confesión de fe es la más desarrollada, la más amplia, y de ahí venimos nosotros. Solamente no estuvimos en 2 puntos de acuerdo con la de Westminster, que es la de los hermanos presbiterianos, en que nosotros no bautizamos niños y el tipo de gobierno, nosotros nos regimos, o sea, cada iglesia es gobernada por sus ancianos. En cambio ellos no, ellos tienen presbúteros que gobiernan varias iglesias. Esa es la única diferencia. Y lo demás, de hecho, la confesión de Londres bebe de la de Westminster, que es la más completa y desarrollada. Y vean por internet este palacio, qué bárbaro, qué lujo. Inglaterra, ya ven que se acaba de descansar esta señora. Bueno, la de Westminster y la confesión de Londres, que es en la que nosotros creemos. ¿Qué les parece? 1000 años de oscurantismo, donde el cristianismo estuvo metido solamente en los monasterios. ¿Qué hizo la protesta? Decir que la salvación es solo por fe, solo por gracia. ¿Qué más hizo la protesta? Poner la Biblia a las manos del pueblo en su propio idioma. Coincide con la imprenta. Y entonces la Biblia se traduce a todos los idiomas de esa zona y el pueblo llega a la luz. Esta es la reforma.
Claro, hubo una contrarreforma en España, la Santa Inquisición, y ya ve cómo se puso eso. Algunos se salieron de Europa. En 1520 me parece que se salen algunos puritanos en barco y llegan a América, a ser este país que tenemos de vecino. Llegan en su barco, el barco de Flor de Mayo, para que no se les olvide. Porque si les digo Mayflower, luego se olvida. Flor de Mayo, con ellos llegaron los primeros puritanos. Bueno, ¿para qué nos sirve una confesión de fe? Vamos por puntos, ¿no? Primero, nos ayuda a entender en qué creemos y en qué no creemos como cristianos protestantes. ¿De acuerdo? Es importante saber en qué cree y en qué no cree. Es importante porque si un hermano va a ingresar con nosotros, sabe en qué creemos y en qué no creemos. Si usted va a invitar a un predicador a este púlpito, usted debe saber qué cree él y qué no cree. Y es justo que el que va a entrar sepa en qué creemos y en qué no creemos. No, yo creo en la Biblia y en Cristo, punto. ¿Es testigo de Jehová? No. ¿Y por qué no es testigo de Jehová? Ellos también creen en Cristo y en la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué nos sirve? Nos conecta, una confesión de fe nos conecta con el cristianismo de edades pasadas, desde los credos apostólicos. De ahí, hermano, usted no viene de una iglesia rock and rollera que nació hace 200 años. Usted viene con la confesión de fe desde los credos de los primeros siglos y de los credos de la reforma del siglo XV y XVI. Usted no es una iglesia bananera, dijeran, o hamburguesera. No, usted viene y está enraizado con los apóstoles. Tres. ¿Para qué nos sirve una confesión de fe? Nos sirve para valorar el trabajo de los reformadores que produjeron las confesiones de fe. Hermano, estas confesiones de fe las defendieron a muerte. Fueron muertos muchos puritanos. Decidieron defender a muerte contra Roma si fuese posible. Nos sirve para distinguir entre la verdad y el error. Nos define ante los que están afuera, hermanos. Si usted tiene una confesión de fe, usted puede decirle a alguien que no conoce la Biblia y cree que usted es igual a todos esos que nada más llegan, aplauden, cantan, gritan, se caen, jadean. No, en esto creemos y en esto no creemos. Tenemos una confesión de fe que no es de ahorita, son 400 años. Es importante. La confesión de fe es un instrumento para enseñarlos a ustedes en la fe. Nos facilita las cosas, hermano. ¿Y de qué manera? ¿Para qué sirve una confesión de fe? Sirve para proteger la unidad de la iglesia y preservar la paz. Si alguien entra y dice cuáles son las reglas, no hay reglas, solo es la Biblia. Pues yo la interpreto así y yo la interpreto así. No, no es así. Hay reglas, fundamentos. Dice, dejar que cada uno descubra el credo de la iglesia por sí mismo, hermano. O sea, usted apenas tiene 5 años en el Evangelio y dice, la Biblia dice esto y esto y esto. Pero antes de usted hay historia. Hay reformadores, hay doctores, pastores, maestros de la Biblia que se unieron por años para entender y decir, esto se desarrolla la Biblia. En los primeros credos no estaba desarrollada toda la teología. En el siglo XV y XVI se desarrolla la teología. Y la confesión de fe es un documento humano, puede ser falible y puede más adelante agregarse o disminuir algo. En cosas secundarias, creo yo, pero en lo esencial, qué bárbaro. Se aventaron un 10 en la reforma.
En 2 siglos aventaron un 10. Y usted lo tira a un lado porque dice: yo recibo revelación especial. A mí Dios me habla en la noche y esto de la palabra es muerta. Yo soy puro rema, no soy logos. La palabra mata, la palabra está muerta. Yo soy rema y rema y rema, hermano, con que Dios le habla. Yuhu, ¿qué tal? ¿No? Yuhu, ¿están por ahí, dicen? Sirve. Usted no, mire, hermano, es como viene. Yo voy a inventar la aspirina. Yo voy a inventar algo para el dolor. Hoy voy a inventar algo para el dolor de cabeza. Señor, ya hay estudios anteriores, métodos científicos, métodos en animales, años de estudio de gente que dice que esto va para allá. No me importa, yo voy a hacer algo nuevo. No te va a dar tiempo. Puedes agregar, aportar algo, pero echar atrás todo porque tú vas a inventar doctrina es un error. Hermanos, la confesión de fe sirve para que ustedes nos evalúen como pastores. Tienen una confesión de fe y de pronto yo empiezo a hablar algo que no va en la confesión. Y usted dice: pastor, yo sé que la confesión de fe no es literal la palabra de Dios, pero es la interpretación de la palabra de Dios. Y usted se está saliendo ya de lo que se supone creemos. Sirve para evaluarnos a nosotros. ¿Es correcto, hermanos? ¿Es sano una confesión de fe? ¿Qué fue la Reforma, hermanos? La Reforma fue un movimiento internacional, no fue solo un país, fue Suiza, Suecia, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Escocia. Reventó eso, hermano, ya no se soportaba más y reventó la palabra de Dios. Fue un movimiento internacional y que tuvo un desarrollo personal en cada uno de estos países, un desarrollo personal, pero que no contradice lo esencial. En Alemania, Suiza, Francia, los países que mencioné. Reventó, hermanos, ya. Ahora usted puede preguntarse, hermanos, ¿habrá diferencia entre confesiones y confesiones? ¿Sí tiene usted esa pregunta? Bueno, ya verá que nos va a tardar como 6 meses en enseñar la confesión de fe de Londres, porque quiero irme más despacio ahora. Pero algunas preguntas que han de tener: ¿habrá diferencia entre una y otra? Es una buena pregunta, ¿no? En cuanto a enseñanza de salvación, ninguna. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo Biblia, soli de gloria. En cuanto a eso, unánimes. ¿Sí? No hay nada. En cuanto a enseñanza de la salvación, ninguna diferencia en todas ellas. Otra pregunta: ¿por qué no se produjo una sola confesión de fe para todas las iglesias reformadas? Es una buena pregunta, ¿no? Respuesta: porque cada una son una expresión distinta de la misma fe. A ver. Porque cada una de ellas es una expresión distinta de la misma fe reformada. No se contradice ni son distantes, son distintas. O sea, de una u otra manera personalizan cada país. Otro detalle es que entre ellas se reconocen recíprocamente. Es que, hermano, el que es de Dios, fíjese, cuando nosotros como iglesia nos encontramos con la confesión de fe de Londres, llegó a nuestras manos, Dios la fue poniendo a través de ir buscando el internet. Bueno, tenemos una anécdota ahí que los hermanos pensamos que en una noche íbamos a revisar la confesión de fe. Un buen café, una buena velada, confesión de fe la analizamos. Hermano, llevábamos 1 año y no terminábamos. Pero algo precioso sucedió. Nos dimos cuenta, hermano, que era papita, era puré. ¿Qué es esto, hermano?
A veces tú piensas que vas a comer carne cruda y la tienes que digerir porque es dura la teología. Pero hermano, te das cuenta que hubo gente en el siglo XV, XVI que todo lo molió tan precioso. La papa que era tan dura la hirvió y la hizo puré, y te dan puré papita, hermano. ¿Y cómo la comimos por un año, hermanos? Ahí está el testimonio. ¿Cómo empezamos a reconocer a través del Espíritu Santo que esta era la verdad? La verdad es la Biblia, pero este era el baúl, era el contenedor que tenía la verdad. ¿Me dejo entender? Y lo disfrutamos. Anhelábamos el jueves a las 8 de la noche para reunirnos los pastores y empezar a leer, y esto hemos creído. Si no tuviéramos una confesión de fe y se presenta un pastor que dice que está haciendo milagros, usted lo pasa, empieza, y al final de los milagros empieza a pedir dinero. Nosotros creemos en los milagros, claro que sí creemos en los milagros. No están sujetos a voluntad, berrinche o declaratoria de un humano. Dios sigue sanando del cáncer porque Dios es poderoso, pero no está sujeto a voluntad ni berrinche humano, porque creen que tienen poder al declarar. Eso es blasfemo, por decirlo menos. No se han cansado, hermanos. Porque yo ya, hermano. No es cierto. Cada confesión tiene su valor propio en sí mismo. Ahora, ¿cuál es el fin de una confesión de fe? Expresar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y punto. O sea, hacerlo papita y tú lo puedas digerir sabroso. Aunque no deja de ser un documento humano falible, lo que es infalible es la palabra de Dios. La palabra es el tesoro de Dios, ¿de acuerdo, hermanos? La confesión de fe es el baúl o el cofre que lo contiene. Si hubiese o puede haber error en una confesión de fe, tendrá que ser demostrado con la Escritura, no con otra cosa. Si usted dice más adelante, yo creo que ahí hay un error, está usted en su derecho, pero con la Escritura tendrá que demostrar que hay error en esta confesión de fe, como documento humano. ¿Quiénes hicieron las confesiones de fe? Las confesiones de fe de la protesta fue dada por pastores, doctores, hermano. Nada más porque estás aprendiendo hebreo ya dices que esto ya no sirve. Un poquito de griego, ya esto ya no sirve. Fueron pastores, doctores, teólogos, fieles, reconocidos con testimonio, y desarrollaron las confesiones de fe. Hermanos, ¿se dan cuenta que las confesiones de fe del siglo II al siglo V, cuando usted las lea, el credo, no han desarrollado doctrina? O sea, solamente tocaron el tema de la Trinidad, de la humanidad y la deidad de Cristo. Y en Éfeso intentaron decir, pues, o más bien lo dijeron, que Cristo, que María era la madre de Dios, pero hasta ahí se quedaron. No se desarrolló doctrina. En cambio, en el siglo XV, XVI se desarrolla doctrina. Y es probable que todavía alguna parte de la doctrina no esté totalmente desarrollada y que en siglos venideros se desarrolle alguna parte, no de lo esencial. De lo no esencial de la confesión de fe, puede ser que más adelante con gente docta desarrolle algo más. ¿De acuerdo? Pero lo esencial para salvarse, aquí está. Ahora, hermanos, dentro de nosotros hay hermanos sencillos. ¿Qué quiero decir con hermanos sencillos? Que son muy sencillos en entender su fe.
este hermano jamás va a poder explicar en público la imputación de la gracia de Cristo a nosotros como humanos. No va a poder. La pregunta es, ese hermano, ¿cómo se va a salvar? Si no puede él expresar la doctrina compleja de la imputación del sacrificio de Cristo al hombre. Es probable que nunca pueda hacerlo. Pero lo que sí, cuando tú se la enseñas como maestro, él debe aceptarla y creerla. Y eso es suficiente para su salvación. ¿De acuerdo? Sí, me dejé entender en este punto. Digo, no todos van a ser doctores, van a ser pastores, predicadores. Pero hay gente creyente que cuando tú le explicas la doctrina de la imputación del sacrificio de Cristo hacia uno, dice, qué hermoso. No puedo explicarla, pero sí la entendí, qué hermoso. Y eso es suficiente para que él se salve. La palabra de la Biblia es palabra de Dios, ¿de acuerdo? La teología es de la iglesia. Hermanos, nosotros hacemos la teología. La Biblia es la palabra de Dios, pero no desarrolló la teología. Tuvieron que llevarse 15 siglos para tratar de entender lo que realmente Cristo quiso decir en sus palabras. La Reforma no rechazó el catolicismo, rechazó el romanismo infiltrado en el catolicismo. Pero además la Reforma aceptó los 6 primeros concilios hasta el siglo V. Sí los aceptó, la Reforma. Lo demás, pues no había nada, fueron 1000 años de oscurantismo. Hermanos, hay una pregunta. ¿Existía la iglesia cristiana antes de la Reforma? ¿No se le hace una pregunta interesante? ¿Existía la iglesia cristiana verdadera antes de la Reforma? Sí, pero se había pervertido, ¿de acuerdo? Con los temas romanos. Roma mandaba, no había otra. Pero en medio de ella estaba la verdadera cristiana, no la romana. Y de esa verdadera iglesia cristiana surgen las protestas del 15 y del 16. Por eso muchos sacerdotes nos dicen que nosotros no existimos hasta el siglo XV. ¿Cómo no vamos a existir? Nosotros entroncamos con los credos apostólicos del siglo I, siglo II hasta el V. Y venimos en esos 1000 años sufriendo el romanismo. Y en el siglo XV y XVI explotamos, no soportamos más y a costa de muerte y persecución dijimos que Cristo solo se llega por fe y no por obras. Y las 5 solas. Claro que la iglesia cristiana sí existió en esos 1000 años sufriendo el romanismo. Otra pregunta, ¿quién decidió que debería de haber una reforma? Buena pregunta, ¿no? ¿Quién? Si tan contentos que estábamos todos ahí en un mismo rebaño. ¿Quién decidió que debería de haber una reforma? La misma Escritura, no soporta más. 10 siglos de estar soportando cosas que no venían en la Biblia, la misma Escritura, por tanto Dios mismo. ¿Cuál fue el eje principal de la reforma? Justificación solo por fe. Solo por fe. Recuerde que cuando explota la reforma, precisamente se estaba haciendo la iglesia de San Pedro, ¿no? A costa del dinero que daba la gente por las indulgencias. Y ya no se soportó más. Bueno, Lutero no aguantó más. Los prerreformadores tampoco, los mataron. Entonces todo el grupo de la reforma no soportó más. Y dijo, solo por fe.
solo por fe. Y esto puso en evidencia el sacramentalismo romano, las ceremonias romanas, las indulgencias. Digo pues, la salvación por mérito. Claro que existíamos antes de la Reforma, sufriendo el yugo romano. Algunas reflexiones finales. La Biblia es la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ay, no hay problema, ¿no? Las confesiones son las palabras de la iglesia. ¿En qué crees y en qué no crees? Miren, la Biblia determina las confesiones de fe, no las confesiones de fe la Biblia. No es que varios hermanos en el siglo XV, XVI dicen, vamos a inventar algunas cosas, ¿no? Vamos a los concilios, nos sentamos e inventamos algunas cláusulas 32 y después vemos cómo las justificamos con la Biblia. ¿Sale? No, fue al revés. La Biblia nutrió las confesiones. La Biblia determinó las confesiones. Ahora sí, desde las confesiones usted puede preguntarle a la Biblia. ¿Sí? Lo que yo les voy a enseñar en 6 meses que vienen, de lo que es lo que dice la confesión, usted puede y debe ir a la Biblia para ver, debe preguntarle a la Biblia si es cierto o no. Desde la confesión usted puede preguntarle a la Biblia, claro. Tenemos que entender algo, hermanos. Una confesión no puede detallar todo, todo. No puede. Pero, hermano, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién la puede entender en su plenitud? La confesión no puede detallar todo lo que hay en la Biblia, pero sí lo fundamental para salvarnos y para llevar una vida de piedad y para enseñar la Biblia. No viene todo, hermano. El desarrollo de la doctrina. La protesta desarrolló la doctrina más precisa y dijera yo preciosa. No tiene usted que inventar nada, hermano. Cuando usted nació ya había aspirinas. ¿Por qué quiere inventar la aspirina? ¿Sí? A lo mejor intente mejorarla, ¿no? Si Dios le permite. No, a mí no me sirve nada el estudio científico de 1000 años, no. Yo voy a crear doctrina, dicen algunos. Cada artículo fundamental de una confesión de fe requiere que sea evaluado por la Biblia. Para la Iglesia de Roma, fíjese, para la Iglesia de Roma no necesariamente un artículo de fe tiene que ser avalado por la Biblia, porque ellos tienen otras autoridades, el mismo Papa. Sobre todo cuando está ex cátedra, lo que él dice es dogma, punto. Esté o no esté en la Biblia, para nosotros no. Pero es que yo creo en la Biblia y que en Cristo, también el católico cree en eso, también el testigo, también la luz del mundo, todos creen eso. Pero usted necesita una confesión de fe precisa, preciosa, clara. Ay, no, yo sigo a mi ungido, que el ungido me explique. Y si el ungido se pierde, usted también se pierde. Ay, le echen la culpa al ungido. No, usted va a pagar por no deliberadamente ser ignorante. Es que era la religión que estaba de moda. Cantitos aquí, cantitos allá. Me sé de memoria el top 10 de los cantantes cristianos. Sé quién vende más, quién vende menos. Yo adoro a tal cantante. Sígale y sígale.
Para la iglesia de Roma no requiere un artículo necesariamente provenga de la Escritura. Las confesiones de fe son lugares donde podemos encontrar artículos fundamentales. La teología se sigue desarrollando, pero es difícil que contradigas lo que doctores por 2 siglos llegaron a concretar con 5 solas: solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo y de gloria, me faltó una, solo Biblia, solo palabra. Y no somos calvinistas totalmente, tenemos mucho de Calvino, pero nosotros tenemos el movimiento de la Reforma completo, de tantos pensadores preciosos, la lista de hermanos que además murieron también por confesar su fe. Las confesiones marcan denominaciones, claro. La confesión de fe nos hace bautista, la de 1689, la de Westminster te hace presbiteriano, la de los 39 artículos te hace anglicano, en fin, la que quieras, pero confiésala y léela y estúdiala. Muy bien. Una confesión no es la verdad absoluta, pero una confesión de fe es contingente de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Es como nuestros padres, debemos someternos a ellos, aunque no son infalibles, pero debemos someternos a ellos. Bien, algunas otras cosas que tengo aquí anotadas. Luteranos, anglicanos, reformados, diferencias entre cada una y otro. Ponme este texto, por favor. Quiero desarrollar Mateo. El tiempo se me vino encima. Uy. Mateo 10:32. Mateo 10:32. ¿Qué dice? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Bueno, cualquiera confiesa. Es más, si tú casi lo obligues a que confiese porque él ya se quiere ir a dormir, está muy cansado, confieso el nombre de Cristo como mi Salvador. Pero ¿qué es confesar? Confesar es homologueo. ¿Qué es homologueo? Hablar lo mismo. Nosotros hablamos lo mismo que los apóstoles. Nosotros, por lo tanto, al hablar lo mismo que hablaron los apóstoles, hablamos lo mismo que Cristo dijo de Él y de la creación y de todo lo que hizo. O sea que confesar no nada más es decir, sino realmente creer en lo que los apóstoles dijeron y Cristo dijo, aunque te cueste la vida. Eso es homologueo. Y a muchos confesar esto en su momento le costó la vida, porque en esa época el único curios, el único señor era César. Y confesar que Cristo es el curios, o sea, homologueo, decir lo mismo que Cristo dice de sí mismo. Si tú lo decías, ibas a morir. Y decías, yo confieso que Cristo es curios, el Señor. Eso es confesar. No nada más, ya está bien el club. Miren, hermanos, ahorita se abarató tanto el evangelio, por decirlo así, que solo por aceptar que mucha gente venga a las iglesias, usted se porta como el mundo, canta como el mundo, baila como el mundo, habla como el mundo, todo para que se acerquen y sean salvos. Ni usted es salvo.
Bueno, eso lo tiene que decir cada quien. Me excedí. Pero hay una pregunta que siempre tienen los hombres salvos. ¿Seré salvo? Siempre tenemos esa pregunta. Un verdadero creyente que teme en el Señor siempre tiene la pregunta: ¿seré salvo? Homologueo, decir lo mismo que Cristo dijo y que los apóstoles dijeron, aunque te cueste la vida. Testificar. ¿Qué es testificar? La palabra es martureo, mártir. Ser mártir por Cristo y que aún te quiten la vida por Cristo es ser testigo de Él. Entonces no es cualquiera que confiesa. Hay gente que tiene años en una iglesia porque la considera un club sano. Aunque no sabe la verdad, pero qué bonito saludarse el domingo, cantar, bailar. Eso sí, hebreo, bailar hebreo, danza hebrea, para que no se enoje el Señor. Hebreo, panderazo y todo eso. Y qué bonito nos llevamos y hacemos unos convivios re bonitos en el nombre de Dios. Y creen que eso es el cristianismo. El cristianismo debe conocer con hambre y ansiedad la verdad. Si no estás buscando la verdad, quizá no es este tu lugar. Si estás buscando un paliativo para lograr vivir tu vida en medio de una sociedad tan sola y buscas un lugar donde se lleven chévere todos, no es tu lugar. Pero si tú estás buscando la verdad con ansiedad, este es tu lugar. Y una confesión de fe te ayuda porque sistematiza lo que Cristo dijo. Así que no es cualquiera que dice, ¿no? Yo confieso. Delante de mi Padre. Los primeros credos, usted lo sabe, ¿no? Credo niceo constantinopolitano. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible, y es muy largo, tiene que leerlo. El credo de Atanasio, aquellos que defendieron la fe hasta con su sangre. Última diapositiva. Contenido de una confesión de fe, de nuestra confesión de fe. Es una que tiene redonditos, esa. Bueno, sistemático, te sistematiza la enseñanza para que tú puedas entenderla de manera más digerible. La confesión de fe de Londres de 1689. ¿Cuál es su contenido? Aquí está su contenido, hermanos. Primer capítulo, ¿qué dice la Biblia de la Biblia? ¿O qué dice las Escrituras de las Escrituras? Es el primer capítulo que vamos a ver. Capítulo 2, 3 y 4, 2, 3, 4 y 5, teología propia. El hermano en la mañana acaba de explicar qué es la teología propia, el estudio de la persona de Dios en sí mismo, sus atributos, comunicables, no comunicables. Eso es el capítulo 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Capítulo 6, antropología. ¿Quién es el hombre? En contra del humanismo, ¿no? Que dice que el hombre es bueno. La antropología bíblica describe que el hombre es perverso, es malo, está muerto ante Dios. Ese es el hombre, no lo que la sociedad dice. Capítulo 8, cristología, el estudio de la persona de Cristo. ¿De acuerdo? Soteriología, salvación. El tema de la salvación. Capítulo 7, 9 al 10, 18. La ley de Dios. ¿De acuerdo? La ley de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eclesiología. Ahí sí hay ¿cómo disciplinar? ¿Qué disciplinar? ¿Qué no disciplinar?
¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cómo debemos llevarnos? Eclesiología. Eso es el capítulo 22, 26 al 30. Y finalmente, escatos, es lo último, tiempos finales. ¿Cómo va a terminar la historia del hombre? Cristo viene, ¿cómo viene? ¿Hay un rapto predispensacional o no lo hay? ¿O solamente un rapto inmediatamente antes de la segunda venida? Todo eso tiene que ser enseñado a través de la confesión de fe. Nos llevará unos 6 meses, más o menos, que hemos calculado, porque queremos profundizar en ella. No desperdicie esta oportunidad de conocer una confesión de fe. No sea orgulloso, no sea vanidoso, no presuman de ignorancia. Decir que no necesito una confesión de fe, yo creo en Cristo, esa es una confesión. Hoy se ha dado la oportunidad para que podamos enseñar en 6 meses lo que se hizo entre el siglo XV y XVI. Que el Señor nos ayude. Deseamos que usted estudie, venga preparado, con hambre, para estos 6 meses de estudio de la confesión de fe. Entonces, que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, el cuerpo pastoral ha decidido enseñar la confesión de fe del siglo XV y XVI. El resumen de las confesiones, Westminster, Londres, los cánones de Dort, los catecismos. Hemos decidido enseñarlo porque nosotros nos entroncamos con esa iglesia, nos entroncamos con los apóstoles y nos entroncamos con el principio del cristianismo. No somos una iglesia que nació hace 50 años, 100 años. No somos una iglesia, somos una iglesia que tiene una confesión. Tenemos un credo que habla que amamos y creemos en ti. Ayúdanos, Señor. Estos 6 meses necesitamos de tu ayuda, de tu poder, para poder enseñar las verdades depositadas en la Escritura y contenidas en una confesión de fe. Ayúdanos, Señor. Oramos siempre en debilidad, oramos siempre en temor, oramos siempre dependiendo de tu fuerza. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, la bendición arónica y la bendición de Corintios, que es una confesión de fe. Lo que vamos a leer ahorita en Corintios es una confesión de fe. Bueno, dice: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia, y ponga en ti paz. Corintios dice, es una confesión de fe, hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén, hermanos. El próximo domingo, el primer capítulo de la confesión de fe de Londres. Está en internet, la pueden bajar, imprimir y estudiar. A los de la iglesia ya se les ha mandado y se les ha mandado estudio de apoyo, pero la gente que nos ve por internet puede bajarla por internet. Y entonces comenzaremos a estudiar esta confesión de fe. Que el Señor les bendiga. Hasta entonces, queridos hermanos.